Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Cómo defendernos de los protestantes. Llegamos al capítulo número 6. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan rápido esos miércoles y esos domingos? Y cada miércoles, cada domingo, a través de este programa, vamos conociendo más de nuestra fe, vamos fortaleciendo nuestra fe y vamos sentando las bases de nuestra fe católica para defendernos de aquellos que tanto nos atacan, que tanto atacan a nuestra Iglesia Católica. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Muchísimas gracias a todas esas personas que ven nuestros videos, a todas esas personas que comparten nuestros videos, porque somos miles y miles y miles de personas que vemos cada miércoles y cada domingo estos videos de fortificación del alma, de la fortificación de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra Iglesia Católica. Hoy, miércoles de ceniza, un día muy importante para nuestra Iglesia Católica, y el programa de hoy tiene que ver también con este miércoles de ceniza, porque para volver a nacer de nuevo, para volver a ser una nueva persona en nuestro Señor Jesucristo, debemos confesar nuestros pecados ante un sacerdote, y ese es el tema de hoy. Este es un programa para católicos, sin embargo, bienvenidos todas aquellas personas que diariamente nos ven, que nos hacen comentarios, muy respetuosos algunos, muy groseros algunos otros, pero así es la vida. Nosotros respondemos a los respetuosos y vamos poco a poco en la medida del tiempo respondiéndole las consultas, porque se trata primero de fortalecer la fe de los católicos y segundo, de aquellas personas pertenecientes a otras iglesias se den cuenta que los pastores les han dicho mentiras sobre la fe y les han dicho mentiras sobre la Iglesia Católica, y esa animadversión que les inculcan los pastores allá en esos cultos no tiene ningún fundamento, son solo mentiras y calumnias. Los pastores le dicen a sus ovejas que la Iglesia Católica es la gran ramera, ya les probamos que no es así, con la Biblia en la mano. Les dicen que nosotros somos idólatras por nuestras imágenes, ya les comprobamos con la Biblia en la mano que las imágenes no es idolatría, que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, que es una prostituta, que se acostó con muchos hombres y tuvo muchos hijos. Totalmente falso. Con la Biblia en la mano les demostramos que la Virgen María no tuvo más hijos y que permaneció virgen antes y después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigos católicos, vamos a fortalecer aún más nuestra fe, y hoy vamos a demostrarles con la Biblia en la mano que los pecados sí se deben confesar ante un sacerdote. Ustedes saben que los protestantes, la mayoría de ellos dicen, primero, que no necesitan confesarse porque no tienen pecado, que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, que perdonó todos nuestros pecados. Total falsedad, y ya lo vamos a mirar. Y otros dicen que no necesitan confesarse ante un pecador, ante una persona común y corriente, incluso más pecador de ello. Se refieren así a nuestros sacerdotes, y vamos a demostrarles qué tan equivocados están y tan peligrosamente equivocados, porque como dice el apóstol San Pablo, la paga del pecado es la muerte espiritual. Entonces, si una persona no se confiesa y se muere con pecados graves, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la perdición. Entonces, amigos, vamos a iniciar de una vez con este capítulo de hoy. ¿Debemos confesar los pecados ante un sacerdote? ¿Sí o no? Vamos a comprobar que sí se deben confesar. Lo primero que quiero leerles es el pasaje bíblico donde los protestantes argumentan y se cogen de ahí para justificar que no deben confesar los pecados. Entonces, tomen sus Biblias católicos y tomen sus Biblias protestantes. Miremos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Nos dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ellos argumentan, los protestantes, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y ellos dicen que ya Jesús pagó por nuestros pecados y que ya nosotros podemos seguir pecando y que no necesitamos confesarnos. Una barbaridad esa enseñanza, le están enseñando mal y lo están llevando a una perdición a los protestantes. Y vamos a argumentarles con la Biblia para que ustedes lo vean. Católicos, cojan su Biblia, la católica, que tiene 73 libros, y los protestantes tomen su Biblia Reina Valera, que tiene 66 libros, porque le falta 7 libros. Acuérdense que hasta 1835 había una sola Biblia, la Biblia católica, 73 libros. A partir de 1835, las Sociedades Bíblicas Unidas, es la empresa que imprime las Biblias de los protestantes, le suprimió 7 libros a la Biblia. Y allá los pastores le dicen a las personas, es que los católicos le agregaron 7 libros a la Biblia. Nosotros no le agregamos.
Hasta 1835 había una sola Biblia con 73 libros y los protestantes en 1835 le quitaron 7 libros. Eso se llama cultura general. Ahora miremos, los protestantes dicen que la primera carta de Juan, versículos 1 al 7, dice que Jesús pagó por nuestros pecados, pero ellos no leen 3 versículos más de esa misma carta. Ellos leen primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué dice la primera carta de Juan, capítulo 1, los 3 versículos siguientes, es decir, del 8 al 10. Enseguida de lo que ellos dicen, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a nuestro Señor Jesucristo, y su palabra no está en nosotros. Entonces vamos a analizar lo que nos dice el apóstol Juan. Esto, cuando el apóstol Juan escribió esta carta, lógica y elementalmente nuestro Señor Jesucristo ya había muerto. Les digo esto porque es que los protestantes dicen que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Y esto lo escribieron los apóstoles después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dicen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces los protestantes se engañan a ellos mismos porque dicen que no hay pecado porque nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados. ¿Sí ve la primera mentira? Y el apóstol el apóstol Juan es claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora la segunda parte dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo primero, el apóstol Juan nos enseña 2 cosas. Primero, reconocer que somos pecadores. Ese cuentico de que es que ya Jesucristo pagó por nuestros pecados, no. Somos pecadores porque cometemos pecados a diario, de una u otra manera, unos más graves que otros. Entonces lo primero que hay que hacer es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, hay que reconocer que somos pecadores. Y segundo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, después de reconocer que somos pecadores, debemos confesar nuestros pecados. Vamos a ver también qué nos dice el apóstol Juan en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24. Léanlo. Por cuanto todos pecaron, todos, ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando uno peca, queda por fuera de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, siendo perdonados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la redención. ¿Cuál es la redención? El perdón de los pecados, que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos que cuando uno peca, está fuera de la gloria de Dios y por ello es necesario confesarnos. Nos lo enseña el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Los pastores, ¿por qué no confiesan? ¿Por qué no hacen perdón de los pecados? Porque ellos no tienen esa facultad, no tienen ese poder que sí lo tienen nuestros sacerdotes en la Iglesia Católica. ¿Por qué nuestros sacerdotes sí lo tienen? Porque nosotros en la Iglesia Católica somos católicos, apostólicos y romanos. Católicos porque antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Yahvé Dios o Jehová, como lo llaman los protestantes, dio el mensaje al pueblo de Israel. Ya cuando nació nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel no era solamente el mensaje para él. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que dejó de ser para el pueblo de Israel y el Evangelio ahora es para todo el mundo, es universal. Por eso se llama católica porque es universal. Apostólica porque viene de los apóstoles. Y de Roma porque la iglesia de San Pedro, que fue el primer papa, el que nuestro Señor Jesucristo edificó su iglesia, fue el obispo de Roma. Desde ahí empezó la evangelización en forma de la gran iglesia católica. Entonces, a través de la sucesión apostólica es que nuestros sacerdotes, nuestros padres de la Santa Iglesia Católica tienen ese poder de perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés el Espíritu Santo recayó sobre todos los apóstoles. Ellos a su vez con ese revestimiento del Espíritu Santo fueron por diferentes ciudades haciendo iglesias, creando iglesias e imponiendo las manos y creando obispos y creando presbíteros. El libro de los Hechos lo establece. Léanlo y ahí establece que los apóstoles con la unción del Espíritu Santo imponían las manos creando obispos, constituyendo obispos en las diferentes ciudades. Y esos obispos imponían la mano a otros sacerdotes, a otros presbíteros, y esos así a otros y a otros a través de los tiempos hasta nuestros sacerdotes el día de hoy. Es decir,
el Espíritu Santo recayó sobre los 12 apóstoles y los 12 apóstoles impusieron las manos sobre los obispos, sobre los presbíteros, y de ahí hasta la fecha de hoy se han venido constituyendo nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Es decir, nosotros venimos la sucesión directa de los apóstoles, cosa que no tienen los protestantes. ¿Por qué no lo tienen? Porque ellos, ¿cómo organizan una iglesia? Llega un pastor, una persona, dice, no, yo considero que esto no es así. Un versículo de la iglesia, abre un garaje, coloca un letrero, saca un bafle a la calle y empieza a decir mentiras, a atacar a la iglesia católica, que es la gran ramera, que el papa es la gran bestia, que somos idólatras y otra cantidad de mentiras, engañando a la gente para que se vaya allá, y después le dicen que es obligación entregar el diezmo, es decir, el 10% de todo lo que gane. Entonces vemos que los pastores no tienen esa sucesión apostólica, porque él dice, abro mi iglesia, yo soy pastor, él se autoproclama, él dice yo soy pastor, no tiene ninguna formación académica como si la tienen nuestros sacerdotes. Para ser sacerdote de la iglesia católica se necesitan mínimo 8 años para ser un sencillo sacerdote, y nuestros sacerdotes en los barrios tienen entre 12, 15 y algunos más de 20 años de estudios, de posgrados en teología y estudios en Biblia. Eso es el fortalecimiento. En cambio, un pastor sin mayor preparación académica dice, yo soy pastor, él se autoproclama. En cambio, en la iglesia católica, después de estudiar, después de ser experto en teología, le impone en las manos un obispo y le transmite el Espíritu Santo que viene desde los apóstoles. Entonces sí vemos que nuestra iglesia sí tiene el poder, los sacerdotes, para perdonar pecados, y vamos a ver de dónde viene esa orden para perdonar pecados. Entonces dice, lean el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Más claro, ¿para dónde? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, tomen el Espíritu Santo. A quien le perdonen los pecados les serán perdonados. Y a quien no se los perdonen no les serán perdonados. Eso lo dijo a los apóstoles, y a través de la sucesión apostólica llega a nuestros sacerdotes ese poder. Es que ese poder está dado es por nuestro Señor Jesucristo. Lean, dijo Jesús a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Más claro no canta un gallo, amigos. Es claro, amigos protestantes, a ustedes los están engañando. Ustedes no tienen el perdón de los pecados. La Iglesia Católica sí tiene el poder de perdonar esos pecados. Entonces, amigos, yo los invito a que reflexionen. Los protestantes a que analicen que les están enseñando una falsedad. Y nosotros los católicos a que nos sintamos orgullosos de que nuestra Santa Iglesia Católica tiene la única verdad y que nuestras verdades están en la Biblia. Miremos también lo que nos dice la carta de Santiago. El apóstol Santiago dice, Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Esta carta la escribió el apóstol Santiago. Dice, ¿hay entre ustedes alguno que esté triste? Haga oración. ¿Está contento? Cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los ancianos y presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con óleo en el nombre del Señor. Y la oración nacida de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará. Y si tiene pecados, dice el apóstol Santiago, y si tiene pecados, se le perdonarán. Si ve que lo dice claramente el apóstol Santiago, si tienen pecados, se le perdonarán. Confiesen pues sus pecados unos a otros, unos ante otros. Léanlo. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Confiesen pues sus pecados unos ante otros y oren los unos por los otros para que sean salvos, porque mucho vale la oración perseverante del justo. El apóstol Santiago nos enseña que confiesen sus pecados unos a otros. Él no dijo confiesen los pecados a Dios como lo hacen los protestantes. Ellos dicen, no, yo me encierro en mi cuarto o en cualquier lado y yo le pido perdón a Dios y le digo que me perdone mis pecados. Así no es. El apóstol Santiago nos enseña, confiesen sus pecados unos a otros. Eso no quiere decir de que Pedro con María, Juan con José. No, es ante un sacerdote, unos a otros. Claramente nos lo dice el apóstol Santiago, léanlo. No es ante Dios allá en silencio, es ante un sacerdote que se deben confesar los pecados. Miremos lo que nos dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, es decir, el que no los confiesa no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo dice claramente el libro de Proverbios, que es un libro muy sabio y muy bonito de la Biblia.
Miremos lo que nos dice ahora también el apóstol Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 14. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse ante los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron sanados. Nuestro Señor Jesucristo mismo les dice a las personas, a esos 10 enfermos de lepra, les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Es el mensaje claro, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vaya y presenten ante los sacerdotes. Y ellos, cuando iban de camino, quedaron sanos. ¿Sí ve que hay que buscar a nuestros sacerdotes? Ahora miremos lo que nos dice el Levítico, el libro Levítico capítulo 5, versículos 5 al 6. Léanlo en la Biblia Reina Valera, los que no creen, y leamos nosotros católicos en nuestra Biblia de 73 libros. Dice Levítico capítulo 5, versículos 5 al 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación, es decir, para su perdón, traerá a Yahvé por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará la expiación para el perdón de su pecado. ¿Ve? Los hermanos protestantes que tanto les gusta el Antiguo Testamento, lo dice el mismo libro de Levítico, lo dice: y el sacerdote le hará la expiación, es decir, el perdón de su pecado. Léalo claramente. Veamos también lo que nos dice el mismo libro de Levítico. Levítico capítulo 5, versículos 17 al 18 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento Yahvé no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, es decir, para el perdón de su pecado, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Léanlo, Levítico capítulo 5, versículos 17 al 18. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Sí ve que lo dice claramente la Biblia en el Nuevo Testamento, y de igual manera en el Antiguo Testamento? Los pecados se deben confesar ante un sacerdote. Cuando yo hice el estudio para escribir mi libro, Cómo defendernos de los protestantes, hice una investigación de un par de años con sacerdotes, seminaristas, con eruditos y doctos en Biblia, en exegesis bíblica, y aprendí de uno de ellos que me dijo lo siguiente: dijo, los pecados se deben confesar. Jordan, ¿sabe por qué? Dijo, porque si una persona, por ejemplo, es casada y comete un pecado, como ejemplo el adulterio, y va y le dice a Dios solamente, como hacen los protestantes: Dios, perdóname el pecado porque estoy en adulterio, no pasa nada, sigue en el pecado, y al otro día vuelve y se confiesa, al mes se confiesa, a los 2 meses, al año, a los 2 años, y se sigue confesando y no obtiene ninguna respuesta física y clara, ni ninguna orientación clara. Se suponen, cada uno dice: ay, Dios me habló y me dijo que me perdonaba, pero la realidad es otra. En cambio, si una persona va ante un sacerdote y le dice: padre, acúseme que yo ando en adulterio, el padre le dice: hijo mío, no te puedo perdonar el pecado hasta que no dejes de estar en adulterio y vengas a confesarte nuevamente. Y le dice: su pecado no es perdonado. Y si esa persona por alguna circunstancia llega a morir, llega a fallecer, ¿qué sucede? Dice el apóstol San Pablo: la paga del pecado, o la consecuencia del pecado, es la muerte espiritual. Entonces sí vemos que el sacerdote le dice: le retengo los pecados, así como dijo nuestro Señor Jesucristo: les doy el poder, les envío el Espíritu Santo, para que a quien le perdonen los pecados, le queden perdonados, y a quien no se los perdonen, no le quedan perdonados. Entonces, cuando va la persona, el sacerdote le dice: no le perdono ese pecado hasta que usted deje de estar en adulterio. Cuando deje de estar en adulterio, viene, se confiesa y yo lo perdono. ¿Sí ven la gran diferencia de confesarse allá en un cuarto y decirle a Dios: Dios, perdóneme porque estoy en adulterio? En cambio, irse a confesar ante un sacerdote, el sacerdote le va a decir: no le perdono su pecado hasta tanto deje de estar en adulterio. ¿Sí ven la gran diferencia? De igual manera, veamos lo que nos enseña
el libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13 dice: David entonces le confesó a Natán, Natán era un sacerdote, pequé contra el Señor. Y Natán le dijo: por su parte, el Señor perdona tu pecado, no morirás. Natán era un sacerdote y el rey David había pecado, había estado con la esposa de otro hombre y le dijo a Natán, que era un sacerdote: Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: tu pecado te queda perdonado, no morirás. Si ve que en el Antiguo Testamento también se perdonaban los pecados a través de un sacerdote. De igual manera, vámonos al Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto lo dice un apóstol, el apóstol Pablo, y es aplicable a los sacerdotes hoy día. Dice: y Jesucristo nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, la facultad de reconciliar al hombre con Dios, es decir, de perdonarle los pecados. Lo dice claramente el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Y dice: nos encargó a nosotros los sacerdotes hoy día la palabra de la reconciliación, del perdón de los pecados. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nuestros sacerdotes son embajadores de Cristo, por eso no se pueden irrespetar, por eso no se les puede llamar como lo llaman los protestantes. Les dicen un sinnúmero de groserías y de cuestiones que son ofensivas. Eso no se debe hacer, porque los sacerdotes son embajadores de Cristo y vienen desde los apóstoles a través de la sucesión apostólica que ya les enseñé. Miremos lo que nos dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 19, versículo 18. Dice: y muchos de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Si ve que hay que creer que se deben confesar los pecados, cosa que no hacen los protestantes. Dice: y muchos de los que habían creído, primero hay que creer, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La misma Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles. Muchos de los que habían creído, venían confesando los pecados. Miremos ahora finalmente lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro del alma. Mire qué tan claro nos habla el apóstol Pablo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Ir ante el sacerdote a confesar los pecados. Ese es el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro de nuestra alma. Si ve que hay que acercarnos al trono de la gracia, hay que acercarnos ante el sacerdote a que nos perdone los pecados. Amigos, nos ha quedado completamente claro, tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento, que sí se deben confesar los pecados, pero es ante un sacerdote, no ante en un cuarto y decir que es ante Dios. No, es ante un sacerdote. ¿Por qué? Ya les expliqué. La imposición de manos la hacían los apóstoles, y esa imposición de las manos a través de los años y los siglos ha llegado a nuestros sacerdotes. Para que un sacerdote pueda oficiar como sacerdote, se le debe imponer las manos. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: reciban el Espíritu Santo y vayan por el mundo evangelizando. A quien le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y ya vemos que el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es la muerte del alma. Entonces, amigos, si nosotros no nos confesamos periódicamente, estamos acumulando pecados. Y si alguno de nosotros fallece en pecado mortal, lo dice el apóstol Pablo, la paga o el precio del pecado es la muerte espiritual. Nuestra alma se irá a la perdición. No queremos que ello suceda, por eso debemos confesarnos, cosa que no tienen los protestantes. Y yo los estoy invitando hoy a todos los que están mirando este programa.
deben confesar sus pecados, se deben confesar ante un sacerdote. No sé cómo harán ustedes, pero les están enseñando una mentira ya de que los pecados se deben confesar ante Dios, dicen unos, y otros dicen que no se deben confesar los pecados porque ya Jesucristo pagó por nuestros pecados. Vimos que eso no es así. Lo dice el Nuevo Testamento, lo dicen los apóstoles. Todos somos pecadores. Entonces, amigos católicos, hoy fortalecimos nuestra fe, hoy sabemos que nuestros pecados los debemos confesar ante un sacerdote. Y los amigos protestantes les están diciendo mentiras, les están enseñando una doctrina que no es real y es peligroso porque ustedes no reciben el perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles y es a nuestros sacerdotes, a quien le perdone los pecados les serán perdonados. Y si ustedes mueren y nadie les ha perdonado los pecados, muy seguramente su alma va a la perdición. Los invito a que reflexionen, a que vean este video, a que cojan su Biblia allá en silencio y lean cada uno de los versículos que les hemos dicho. Es peligrosamente, muy peligroso, no confesar los pecados. Amigos católicos, sintámonos contentos, sintámonos felices de que estamos en la religión verdadera, una religión de 2000 años. Y sintámonos orgullosos de que todas nuestras creencias y todas nuestras doctrinas están en la Biblia, no como dicen los protestantes, que nuestras doctrinas y nuestras creencias no están en la Biblia. El 100% está en la Biblia y el 100% de las enseñanzas católicas son verdaderas. Amigos, de verdad muchísimas gracias y los invito a compartir este video y darle gracias a tantos grupos que nos siguen, grupos apostólicos, grupos de Legión de María, grupos de nazarenos, grupos de oración, grupos juveniles, grupos de catequista, grupos de Maús, que varios grupos de Maús nos están viendo cotidianamente y están replicando, están compartiendo estos videos. Amigos, de verdad, muchísimas gracias a ustedes y los espero el próximo domingo con un nuevo capítulo a las 7:30 de la noche. Muy amables, gracias y nos vemos el próximo domingo.